La gente en mi ciudad está desapareciendo por una extraña razón. Está sucediendo toda una pesadilla aquí. Hace unos meses mi vecindario comenzó a tener problemas de roedores. Además de los mapaches habituales que se metían en algunos de los botes de basura que quedaban en las aceras o en los garages, la gente también comenzó a notar un aumento en las ratas. Afortunadamente no muchos llegaron a las casas, pero el daño a los exteriores, las tuberías y el cableado estaba comenzando a salirse de control. Después de varias llamadas telefónicas enojadas de los residentes de mi calle, incluido yo mismo, finalmente hicimos que alguien saliera e hiciera algún tipo de inspección. Hannah Tillman fue quien se reunió con él en persona y luego nos transmitió la información al resto de nosotros. Ella se había tomado el día libre. Admitió que al principio se sintió insultada porque el hombre que apareció no parecía interesado en lo que ella trató de decirle. Una vez que vio las tuberías del jardín de la familia Rogers que tienen en su jardín y estaban todas masticadas, comenzó a darse cuenta de que no lo estábamos inventando. El hombre miró el exterior de casi todas las casas a lo largo de la calle, pero no se preocupen. No entró en ningún patio que tuviera candado en las cercas ni nada. Hannah nos dijo esa noche. Un grupo de nosotros nos reunimos en su jardín, curiosos por saber qué se iba a hacer con nuestra repentina infestación. Entonces, ¿qué va a pasar ahora?, preguntó Damián Sutherland. Bueno, comenzó a decir Hannah, pero fue interrumpida por una voz ronca desde el porche de al lado. Ya vete a casa, nadie necesita salir aquí, mucho menos de tu ayuda. Interrumpió la voz de una anciana. Todos nos giramos para mirar a la enfadada anciana parada al borde de su patio. Tenía una mano agarrada firmemente a un bastón y la otra palma apoyada contra uno de los pilares a ambos lados de los escalones. Su mandíbula estaba huesuda y apretada y miró al grupo. Señora Harris, solo estamos discutiendo el problema de las ratas. ¿Tiene algo en específico que quisiera compartirnos con las personas que vienen a cuidarla? ¿Hay algún daño a su propiedad que deba ser abordado? Una mujer más joven habló, una mujer de 20 y tantos años llamada Caroline Murphy. Se había mudado hace aproximadamente un año cuando su padre, dueño de la casa, se enfermó y necesitaba que lo cuidaran. Desafortunadamente él no duró mucho tiempo, pero ella heredó la casa y decidió quedarse al menos por un tiempo. Aunque ninguno de nosotros la conocíamos muy bien, siempre fue amable y lo mejor de todo, era una mujer tranquila y respetuosa. Las únicas ratas por aquí que son un problema son ustedes. Ya váyanse a casa, por favor. Volvió a decir la anciana, esta vez con más seguridad y más enojo. Luego comenzó a darse la vuelta lentamente, probablemente obstaculizada por su vejez. Y luego agregó finalmente: ¡ay, por favor, mantengan a sus malditos niños y animales fuera de mi jardín! ¡Están destruyendo mis flores! Giré un poco la cabeza y compartí una mirada de reojo con mi esposa Lucy. Ambos sabíamos que esto sería una broma corriente entre nosotros más tarde, posiblemente incluso compartida con los otros residentes también. Cuando era más joven, nunca creí la idea de que en realidad habían personas mayores que gritaban fuera de mi propiedad o fuera de mi césped, o simplemente que estuvieran malhumoradas sin razón aparente. Eso fue hasta que yo conocí, por supuesto, a la señora Harris. Ella era el epítome de un amargo cliché de un anciano malhumorado. Ella había vivido aquí desde antes de que nadie más pudiera recordarlo, siendo un elemento fijo incluso cuando Damián estaba creciendo una calle más allá. A veces alguno de nosotros tratábamos de adivinar su edad, pero nunca dimos con algo sólido. Ella era atemporal y no en ese tipo de joyería bien hecha de aspecto clásico, sino más bien algo enfurecido y mal hecho. También era una de las personas más malas que había conocido, encontrando un problema con cualquiera y con cualquier cosa.
Si caminaba demasiado cerca de su puerta, mientras aún estaba en la acera, su voz era áspera y estridente, sonando desde el patio o una de sus ventanas. Si tus hijos estuvieran jugando demasiadamente ruidosos para su gusto, ella te gritaría si estuvieras lo suficientemente cerca. Y si no, bueno, ella le gritaría a los más jovencitos. Luego lanzaría una piedra a tu casa y te gritaría. Las reuniones del vecindario siempre tenían que tener lugar al menos a 3 casas de la de ella, o al otro lado de la calle, o ella llamaría a la policía por haber perturbado su paz. Sin embargo, a pesar de lo irritante y molesta que podía ser, los residentes en conjunto la toleraban encogiéndose de hombros y compartían bromas en voz baja. Imitábamos su voz con cualquier discurso reciente o frase de enojo que se le había escuchado decir y lo tomábamos a la ligera. Después de todo, ella era solo una anciana amargada y realmente no causaba ningún daño. Después de que la puerta de su casa se cerró de golpe, Hannah respiró hondo y exasperada. ¡Ay! Como estaba diciendo, algún tipo de equipo de control ambiental o algo así será enviado la próxima semana para lidiar con esta situación. Se ha solicitado que compilemos una lista de áreas específicas donde el daño ha sido más severo para que puedan intentar rastrear las ratas hasta el nido, dijo Hannah. Hablamos durante unos minutos más haciendo planes para dejar las puertas abiertas y viendo quién podría estar disponible para estar en casa cuando el equipo estuviera allí para ayudarlo con las instrucciones o la información si lo necesitaban. Luego todos regresamos a nuestros propios hogares y nuestros problemas. Esa noche, sin embargo, casi como si supieran lo que habíamos estado discutiendo y lo que iba a pasar, los roedores atacaron. Mi esposa Lucy me despertó sacudiéndome y susurrándome al oído. «Oye, Charlie, despierta». Su voz era urgente mientras me sacaba de mi propio sueño. Levantó un poco la voz y me golpeó el oído como un fuerte golpe de tambor. «Oye, Charlie, cariño, te estoy hablando, despierta». «¿Ah? ¿Qué?», pregunté aturdido. Me senté y me froté los ojos. Cuando pude abrirlos lo suficiente para concentrarme en cualquier cosa, la vi de pie junto a la cama con el teléfono celular en la oreja. Señaló la ventana y yo seguí su dirección. Había un brillo tenue e inusual desde el exterior. Mientras mi mente, todavía casi dormida, trataba de procesar lo que estaba pasando, escuché a Lucy hablando por el teléfono con alguien. Hubo una sola palabra que me llamó la atención: fuego. Cuando escuché esto, salté y rápidamente me acerqué a la ventana mirando hacia afuera. Desde aquí pude ver que la parte trasera de la casa de Caroline estaban en llamas. No era un gran infierno ni nada por el estilo, pero seguía siendo una casa en llamas. Rápidamente me apresuré a ponerme algo de ropa y salí corriendo por la puerta principal, casi chocando contra ella en mi prisa. Dejé a Lucy detrás de mí a un ritmo más lento, hablando por el teléfono con quienes ahora supuse que eran los servicios de emergencia. Sin embargo, mi objetivo principal era asegurarme de que Caroline saliera de la casa. Una vez que la vi de pie en la acera, mirando con tristeza su casa y al resplandor que se podía ver asomándose por encima del techo, era casi como un amanecer o un atardecer, y dejó escapar un suspiro de alivio. «Oye, Caroline, ¿estás bien?», le pregunté corriendo para pararme a su lado. Ella asintió sin mirarme. Mi esposa Lucy se unió a nosotros unos segundos después y nos quedamos allí en estado de shock hasta que llegaron los bomberos. Ellos nos alejaron de la escena cuando se pusieron a trabajar. Lucy se ofreció a prepararnos un poco de té y Caroline se unió a nosotros en nuestro patio esperando noticias sobre la gravedad del daño. Un poco más tarde esa noche, cuando Lucy y yo volvíamos a la cama, escuché una extraña melodía que entraba por la ventana abierta. «Ajá, pero ¿qué es eso?», pregunté en voz alta, principalmente para mí. «¿Ah?». Lucy hizo un ruido a mi lado. Ella ya estaba casi completamente sumida en el sueño. En lugar de despertarla más, me levanté de la cama en silencio y me acerqué a la ventana para echar un vistazo.
La ventana de nuestro dormitorio da a nuestro patio trasero y posteriormente a algunos de los patios traseros de los vecinos a ambos lados de nosotros. Miré a la izquierda y no vi nada. Luego miré a la derecha al patio de Caroline. Caminaba lentamente sosteniéndose algo en la cara. Mientras la observaba deambular por la hierba, me di cuenta de que estaba tocando la música con una especie de flauta. La canción era lenta y la encontré familiar y desconocida al mismo tiempo. Me hizo pensar en un prado lleno de hierba ondulante, salpicada de flores, cálido sol y una suave brisa. Fue hermoso y me impresionó. Me dejé perder en la melodía hasta que noté que algo se movía en el suelo cerca de ella. Enfoqué mi mirada lo mejor que pude contra la oscuridad y distinguí un número cada vez mayor de pequeñas formas que se arrastraban por la hierba hacia ella. Justo cuando comencé a entrar en pánico y pensé en llamarla, ella giró en círculos sin vacilar en su forma de tocar la flauta y comenzó a caminar a través de la puerta trasera hacia los árboles. Las criaturas corrieron tras ella, formando una especie de línea mientras ella se los llevaba. Parpadeé varias veces y ya no podía escuchar la música. Sacudí la cabeza y regresé a la seguridad de las mantas y las almohadas. Yo tenía que seguir soñando. Tomó un par de días, pero descubrimos que las ratas habían masticado un cable eléctrico y finalmente causaron el incendio. Afortunadamente fue atrapado rápidamente y el daño no fue tan grave como podría haber sido. La mayor parte de su casa estaba bien, pero su cocina tendría que ser completamente demolida y remodelada. Los días siguientes apenas vimos a Caroline. Se quedaba en casa optando por cerrar la cocina mientras se trabajaba en ella para permanecer allí. Honestamente no pensé mucho en su soledad elegida hasta que Lucy señaló que había 9 adiciones al porche delantero de Caroline. Vaya, son interesantes, ¿no lo crees? Lucy dijo mirando los 3 adornos frescos mientras pasábamos por la casa de Caroline. ¿Qué son esas cosas? Yo le pregunté a mi esposa. Ella se encogió de hombros y dijo: se ven como campanas de viento, tal vez. En ese momento, la puerta principal se abrió y salió Caroline sosteniendo otras de las decoraciones. Ella nos vio y saludó antes de estirar la mano para colgarlos. Oye, Caroline, ¿qué son esas cosas? Mi esposa dijo, dándose la vuelta para caminar por la pasarela en lugar de continuar hasta nuestra casa. Oh, estas son campanas de viento, son realmente buenas, dijo la joven. Sí, eso es lo que pensaba. Sin embargo, son peculiares, no son de metal, ¿cierto? Contestó Lucy. Oh, no. Estas están hechas de un... Hizo una pausa por un segundo mientras parecía tratar de pensar en la palabra correcta. Estos son de material orgánico, como puedes observar. Seguí a Lucy al patio y miré los artículos con ella. Definitivamente parecían campanas de viento de algún tipo, pero los tubos, que generalmente están hechos de cilindros de metal, eran pequeños y de colores. Cuando digo pequeño, en realidad me refiero a minúsculo. Era como si estuvieran hechos para hadas o algo así. No pude ubicar de qué material era, pero noté en algunos de ellos que habían diseños intrincados tallados en ellos. Bucles y espirales, hojas y enredaderas. E incluso algunos patrones de estilo geométrico. No eran de colores brillantes ni estaban pintados, pero parecían estar ligeramente manchados con algo. Cada uno de los 4 conjuntos tenía un esquema de color diferente, sutil y no vulgar. ¡Wow! ¡Es sorprendente! Fue todo lo que pude decir y Caroline sonrió. También están hechos a mano, dijo. ¿Estás hablando en serio? ¿Incluso todos estos pequeños diseños? Preguntó Lucy admirando un conjunto que estaba hecho en tonos morados y azules. Sí, se necesita una mano muy firme y algo de tiempo, pero quería darles algo más único, respondió Caroline. ¿Ajá? ¿Acaso tú hiciste esto? ¿Esta maravilla? Yo pregunté y ella asintió y sonrió. Vaya vecina, eso es increíble. ¿Cómo lo hiciste? Le preguntó Lucy a Caroline.
Ante esto, la sonrisa de Caroline vaciló por una fracción de segundo, casi imperceptible, y luego volvió con picardía. Me temo que ese es un secreto de artista. Sin embargo, si me disculpan, tengo la escena esperando adentro. Hablemos de nuevo pronto, ¿de acuerdo?, dijo con voz alegre y saludó mientras entraba a su casa despidiéndose. Lucy me miró con una expresión ligeramente confundida o preocupada. Le tendí la mano y me encogí de hombros también. Tal vez es así como ella está lidiando con todo, ¿no?, dije guiando a Lucy lejos del patio y hacia nuestra propia casa. Ella hizo un ruido de y echó un último vistazo a las campanadas de Caroline antes de encogerse de hombros. Cuando el equipo ambiental apareció al final de esa semana, Hannah fue nuevamente quien se encargó de reunirse con ellos y hacerles saber qué información había recopilado de todos nosotros. Ella nos contó más tarde ese día sobre la visita y que todos los daños a la propiedad habían sido inspeccionados. Ella nos informó que no encontraron demasiado en el camino de las ratas, pero pensaron que habían encontrado dónde estaba ubicado el nido. Harían lo que fuera necesario para manejar la situación y esperaban que se resolviera pronto. Ya había algunos signos de que la población de ratas ya parecía disminuir. Sugirieron que los roedores podrían haber comenzado a migrar a esta otra área en busca de, comida más abundante y un poco de clima ideal. Pero por lo que podían estar seguros, simplemente no se esperaba que quedaran tantas ratas. Todos nos tomamos en serio las buenas noticias y esperábamos una calle libre de roedores. Incluso entre vecinos comenzamos a planear algún tipo de comida compartida que se llevaría a cabo un fin de semana cercano. En un par de semanas, los volantes comenzaron a aparecer en los postes y se deslizaron en los buzones. Las mascotas estaban desapareciendo. Nuestra calle se vio afectada, pero parecía que eran más las calles de los alrededores las que sufrían esta repentina y extraña afluencia de gatos fugitivos y desapariciones de perros. Cuando la mascota chihuahua de Raúl Garland desapareció al final de la calle, noté que Caroline le había regalado una de sus campanas de viento únicas. Eran un poco más grandes que las primeras, ya que los últimos habían comenzado a variar de tamaño y estaba teñido para combinar con el pequeño amigo blanco y marrón que había perdido. Yo pensé que era dulce. Ella hizo lo mismo con los Friedman cuando su gato blanco y esponjoso nunca volvió a casa de su juego nocturno. Pero fue cuando yo mismo conducía por el vecindario anteayer buscando a nuestro Shiba que se había escapado y me di cuenta de las interesantes creaciones de campanas de Caroline que adornaban en varias casas en el área inmediata. No conocía a todas estas personas, pero reconocía algunas de las casas como familias a las que les faltaban mascotas. Realmente, ella había pasado tanto tiempo personalizando juegos de campana de viento para cada una de estas familias. Fue algo extremadamente considerado, pero ella debió haber estado trabajando todo el día y todo el tiempo. Yo renuncié a mi búsqueda después de un par de horas y regresé a casa sintiéndome un poco derrotado. Decidí dar una vuelta más por el patio trasero para ver si había algún agujero que no hubiera visto y que nuestro travieso Gary hubiera podido haber cavado y luego marchado. Mientras caminaba por el perímetro, distraídamente apreté uno de sus juguetes en mi mano. Era su favorito. Era un pato de peluche suave pero resistente, con un chirriador en el interior que, sinceramente, me volvió loco. En ese momento, sin embargo, todo lo que quería era que saltara, me quitara el juguete y se escondiera en un rincón y lo aplastara hasta que no pudiera soportar más el sonido. Sin embargo, en ese momento un suave ladrido llegó a mis oídos y me animé mirando a mi alrededor. No estaba seguro de dónde había venido, pero definitivamente sonaba como mi vieja mascota Gary. Hice que el juguete chirriara de nuevo y escuché con atención. El ladrido fue amortiguado, pero definitivamente estaba allí, viniendo de la dirección del patio trasero de Caroline. Me puse de puntillas y traté de mirar por encima de la cerca, preguntándome si de alguna manera se había colado allí. No pude ver nada, pero escuché un gemido y hubo otro ladrido.
Este fue más fuerte que antes. Sin pensarlo, corrí de regreso a través de la puerta que separaba el frente de la casa y el patio trasero, y yo corrí inmediatamente al patio trasero de Caroline. Parte de su cerca había sido dañada por el fuego y aún seguía siendo un montón carbonizado. Salté sobre la pila de madera y volví a hacer chirriar el juguete, esperando que otro sonido me dijera que estaba en el camino correcto. Y como esperaba, hubo más ruidos de perros. Un par de ladridos seguidos de algunos gemidos. Continuando con este método, seguí los sonidos hasta el cobertizo grande que Caroline tenía en la parte trasera de su jardín. Mientras me acercaba, escuché un rasguño contra la puerta desde adentro. Agarré la manija y la abrí de un tirón para que Gary saltara. Él me lamió mientras miraba su juguete, deseándolo desesperadamente. Lo levanté y lo sostuve mientras él estaba haciendo eso. ¡Oh, gracias a Dios, amigo! ¿Cómo carajos entraste ahí? Yo me detuve a mitad de la pregunta cuando miré hacia arriba para ver a Caroline caminando hacia mí desde el frente de la casa. «¿Charlie, eres tú?», preguntó con su tono que sonaba un poco nervioso. «Ah, lo lamento, Caroline. Este pequeño de alguna manera se quedó atrapado en tu cobertizo. Estuve buscándolo toda la tarde y estaba tan preocupado de que fuera a ser como uno de esos otros animales que no han aparecido». Yo expliqué rápidamente. «Oh, vaya, me pregunto cómo se quedó atrapado allí. Tal vez se coló sin que yo supiera de alguna manera cuando estaba trabajando antes y se encerró», dijo. Su voz era plana y sin emociones. Sonaba extraña y me puso un poco nervioso. Volví a mirar hacia el cobertizo y vi frascos llenos de algunos líquidos de colores, pinceles, herramientas para tallar, lámparas de escritorio y algunos otros artículos que no tomé el tiempo de inventariar mentalmente. «Oye, ¿es ahí donde trabajas?», le pregunté alejándome un paso en el cobertizo. Ella asintió, pero tenía sus ojos fijos en mi mascota. Él ya se había quedado callado y calmado, sosteniendo su juguete en su boca con la cabeza gacha, colgando sobre mi brazo. «Es un perro tan hermoso», dijo Caroline y cerró la brecha entre nosotros, extendiendo la mano para tocar a Gary. Cuando la miré, sus ojos estaban completamente en blanco, como si estuvieran rodados en la parte posterior de su cráneo. Yo me congelé, pero Gary saltó y fue difícil mantenerlo tranquilo. Ella retiró la mano sorprendida. Cuando la miré de nuevo, sus ojos eran normales y no podía estar seguro de haber visto algo, o si mi mente me estaba jugando algún tipo de truco espeluznante. Sí, bueno, Caroline, creo que mi amigo probablemente ya tenga bastante hambre y sed. Será mejor que me lo lleve a casa», le dije con una rápida y forzada sonrisa mientras me alejaba, haciendo todo lo posible para no dejar suelto al perro que se retorcía. Me apresuré a entrar en mi casa, yo lo dejé y luego cerré la puerta detrás de mí. «Cariño, ya encontraste a nuestra mascota», exclamó Lucía. «Ah, sí, así es», respondí respirando con dificultad un par de veces. «Este chico estaba en el cobertizo de Caroline, ¿puedes creerlo?» «Oh, me pregunto cómo llegó allí», dijo Lucy arrodillándose en el suelo y bueno, extendiendo los brazos abiertos para que el perrito fuera a buscarla. Ellos se quedaron ahí durante un tiempo. Mi esposa le dio una gran cantidad de masajes en la pancita y muchos rasguños en las orejas, mientras me aseguraba de que tuviera un tazón de agua fresca y comida. Mientras estaba de pie en el fregadero llenando el plato de agua, miré por la ventana y vi a Caroline de pie en la puerta de su cobertizo. No pude ver su rostro mientras miraba fijamente, pero vi que se dio la vuelta y miró a nuestra casa con ira en su rostro. «Oye, cariño, sé que esto va a sonar loco y todo», comencé a decir dejando el tazón de agua. Mi esposa siguió a Gary a la cocina y se sentó en un taburete en la isla. «Está bien, cariño. Dime, ¿qué ocurre?», dijo ella. Me apoyé contra la isla frente a ella y hablé. «¿Qué pasaría si Caroline, la vecina, tiene algo que ver con la desaparición de las mascotas? Parecía desanimada por mí al encontrar a Gary y también estaba en su cobertizo. Pensando en ello, ha estado un poco extraña últimamente.
Y creo que a todas las personas a las que le ha regalado esas campanillas le falta a su mascota. Y además, piensa en las ratas. Comenzaron a desaparecer antes de que esas personas aparecieran. Cariño, estás sacando conclusiones apresuradas porque estabas preocupado por Gary o estás realmente preocupado por eso, ¿eh? Ella preguntó. Nunca me dijo que estaba loco o que mis ideas o pensamientos eran escandalosos. En cambio, ella trató de ayudarme a encontrar mi camino lógico a través de mis cavilaciones y ansiedades más externas, y la amaba por eso. Sí, bueno, podría estarlo, pero no estoy del todo seguro en este momento. Toda esta situación me parece extraño. Los animales desaparecen y de repente ella está haciendo estas campanas de viento orgánicas casi en masa. Simplemente me parece inusual, dije. Ella asintió asimilando mis palabras. Muy bien, te diré que esto es lo que podemos hacer. No tenemos pruebas de que esté vinculada, ¿verdad? Estoy segura de que Gary podría haber llegado allí fácilmente, así que eso no es una buena base para acusarla de nada. Las campanas de viento bien podría haber sido un pasatiempo que ha tenido durante mucho tiempo y que recientemente volvió a encenderse, especialmente debido a la pérdida de su padre y parte de su casa. Ella podría estar regalando algunos como un gesto amable y cada uno que hace esa medida en base a una mascota perdida es la razón específica para seguir haciéndolos, creo. Entonces, ¿qué tal si nos mantenemos atentos por ahora? Y nos aseguramos de que Gary nunca esté solo allá afuera. Incluso si necesita salir por la noche, uno de nosotros caminará por el patio con él. Si ella no tuvo nada que ver con la aventura de hoy, eso significa que todavía pudiera haber un agujero en alguna parte o una forma de salir. ¿Suena bien el plan? Sí, muchas gracias. Me incliné sobre la isla y ella me encontró para avisarme. Esa noche, mientras nos preparábamos para acostarnos, yo me ofrecí a sacar a Gary una vez más. Caminé con él por el patio trasero, observándolo husmear para encontrar un lugar donde hacer sus necesidades. A medida que nos acercábamos a la cerca lateral que separaba nuestro patio del de Caroline, mis oídos comenzaron a captar algún tipo de ruido. Caminé hasta la esquina trasera de mi cerca, siguiendo el sonido, y presioné mi oído contra la cerca con el objetivo de escuchar mejor a través del pequeño espacio. De repente, escuché cosas que se movían y una voz áspera, casi susurrante. Me tomó un momento darme cuenta de que era la voz de Caroline. Parecía enojada y tal vez incluso un poco temerosa. Me lo quitaron, se lo llevaron y ahora no tengo material esta noche, dijo. Gary trotó hacia mí y me distrajo mientras lo callaba. Shh, tranquilo muchacho, déjame escuchar, le dije. Él se sentó a mis pies y me miró con curiosidad. Yo le sonreí y luego me acerqué el oído a la valla de nuevo. Todavía estaba hablando, pero no podía entender lo que estaba diciendo, porque lo que fuera que se estaba moviendo era demasiado ruidoso. Un momento después escuché la puerta del cobertizo cerrarse de golpe y algo con lo que sonaba como ruedas moviéndose sobre la hierba. ¡Carajo! Tendré que encontrar otro, se quejó para sí misma mientras pasaba la valla donde yo estaba. Contuve la respiración hasta que los sonidos del lado se desvanecieron y desaparecieron por completo. ¿Qué carajos fue esto?, le pregunté a Gary. Su respuesta vino en la forma de él saltando por el patio de regreso a la casa. Ay, suspiré sintiéndome inquieto, pero lo seguí. No tenía ni idea de qué estaba hablando, pero decidí que si otro animal desaparecía, comenzaría a hurgar en su casa para tratar de obtener algunas respuestas. Si no, yo la tendría que confrontar directamente. Cuanto más pensaba en ello en el corto camino a la casa, más consideraba que esas campanas de viento podrían estar hechas de hueso, específicamente huesos de los animales desaparecidos. Ella los había hecho muy pequeñas cuando solo eran ratas y como las mascotas desaparecieron, los tamaños debieron haber cambiado y ya no eran uniformes como antes. Traté de alejar el pensamiento de mi mente, pero no soltaba el control que tenía sobre mí. Yo sentí que mis ojos se llenaron de lágrimas al preguntarme qué hubiera pasado si no hubiera encontrado a Gary. ¿Habríamos sido la próxima casa en recibir uno de esos juegos de campanas?
esta vez teñido en colores para combinar con su pelaje. Incluso estaba hecho posiblemente de sus propios huesos. ¿Eso puede ser? Negué con la cabeza cuando abrí la puerta y dejé que Gary entrara y luego lo seguí. Necesitaba pruebas antes de saltar a cualquier conclusión. Todavía podría estar emocional por haberlo extrañado durante el día. Me preocuparía por ello al día siguiente. En este momento, solo necesitaba descansar, recargar un poco de baterías y despejar mi mente para no volverme demasiado loco. Fácilmente podría haber algún tipo de explicación para todo, ¿no? Cuando me desperté ayer por la noche, me sentí renovado, más tranquilo y no como si mi ansiedad dominara mis pensamientos. En resumen, sentí que podía manejar la situación y simplemente hablar con Caroline después del trabajo para obtener algunas respuestas y asegurarme de que todo estaba bien. Había pasado por algunos momentos difíciles el año pasado y podía estar deprimida y tratando de hacer frente a todo de la única manera en la que ella sabía. Ahora me sentía compasivo y decidido en lugar de nervioso y aterrado. Eso fue hasta que conducía a casa del trabajo y giré hacia nuestra calle. Habían autos de policía estacionados a lo largo del camino y oficiales hablando con algunos de los residentes. En la entrada de la casa de la señora Harris había una ambulancia con los paramédicos parados afuera hablando con algunos policías. Me detuve en mi propia casa y Lucy me saludó afuera. ¿Pero qué está pasando?, pregunté y señalé la escena en la calle. Ella se encogió de hombros y sacudió la cabeza. Después de ponerme más ropa más cómoda, me senté con ella en el porche delantero mientras observábamos todo. Después de aproximadamente media hora, un oficial se acercó a nuestra casa y comenzó a hacernos preguntas sobre la señora Harris. Cosas como la última vez que la pudimos haber visto, si tenía algún pariente que viniera que supiéramos, etcétera, etcétera. Realmente, la señora Harris es muy reservada y no le agrada a la gente, dijo Lucy. ¿Ajá? ¿Acaso le pasó algo a ella? ¿A esa mujer malhumorada?, yo pregunté. El oficial suspiró y cerró el cuaderno en el que había estado anotando cosas antes de mirarnos directamente y responder. Cuando su enfermera semanal vino a verla el día de hoy, encontró algunos signos de una posible lesión o una caída. La señora Harris no estaba en la casa ni en la propiedad. Existe la preocupación de que se lastimó y se confundió y se fue a algún otro lado. Hasta el momento no tenemos conocimiento de ningún pariente o amigo cercano al que ella pudiera haber ido. Así que además de buscar en el área, estamos tratando de encontrar alguna pista a un lugar familiar al que podría haber ido, a alguien en su posible condición, si me entienden, ¿verdad? Después de unos minutos más de conversación sobre la señora Harris y cualquier cosa que pudiéramos recordar que ella haya mencionado en algún momento, nos dio la tarjeta y nos agradeció por nuestro tiempo. La búsqueda continuó durante la noche sin señales de la señora Harris en ninguna parte. Muchas personas en el vecindario ayudaron y buscaron en los bosques circundantes durante unas horas, a pesar de que ella era mala con todos. A la mañana siguiente, algunos de nosotros nos reunimos afuera de la casa de la señora Harris y comenzamos a planear dónde buscarla. Originalmente había planeado ayudar durante una hora antes del trabajo y luego volver y ayudar más si era necesario. Ayudé esta mañana incluso después de lo que vi. Después de todo, no quería alarmar a nadie más, pero no creo que ayude más en la búsqueda. En este punto, sinceramente, no sé qué hacer. No estoy seguro si debo ir a la policía con mis preocupaciones y posiblemente pensamientos locos. Si debo alertar al resto de los vecinos o tratar de manejarlo yo mismo aunque tenga miedo. Esta mañana en el porche de la señora Harris había un juego de campanas de viento de color hueso, talladas con dibujos y símbolos apresurados. Era la campana más grande que cualquiera de los otros juegos que Caroline había hecho hasta el momento. Esto fue demasiado para mí.
Al final terminé mencionando a la policía sobre la extraña apariencia de las campanillas en cada patio donde faltaba una mascota, y luego en el patio de la señora Harris. Ellos no parecieron darle mucha importancia a lo extraño que yo lo encontraba. Estaba seguro de no parecer demasiado loco al transmitir esta preocupación. No aprobaron el material, pero hubo un oficial que habló con Caroline. Me di cuenta de que la patrulla de la policía se estacionaba afuera de la casa, así que naturalmente me coloqué en una ventana desde donde podía ver la entrada y el patio. Observé cuando el oficial llegó a su puerta y Caroline abrió. Esta era la primera vez que la veía en al menos 2 días. La había escuchado trabajar en su cobertizo, pero nunca la había atrapado yendo de la casa a su espacio de trabajo y viceversa. Ella se quedó en el umbral de la puerta principal mientras los dos hablaban brevemente. No podía ver su cara directamente, pero me di cuenta de su perfil, que estaba sonriendo y pareciendo tranquila. La vi reír con ganas y luego hacerle un gesto al oficial para que entrara. Mi corazón latía con fuerza cuando entraron en la casa y la puerta se cerró detrás de ellos. No había forma de que ella lo convirtiera en otra campana de viento, ¿o sí? Era demasiado arriesgado, pensé tratando de consolarme. Después de unos 2 minutos me moví por el interior de mi propia casa, buscando en cada ventana un vistazo o algún tipo de señal de Caroline y al policía. Al no tener suerte en la planta baja, subí corriendo las escaleras, casi resbalándome y golpeándome a medida que avanzaba. Sabía que el pequeño balcón fuera de la habitación sería la mejor opción, así que rápidamente y lo más silenciosamente posible abrí la puerta y entré. Escaneé su casa con mis ojos y finalmente vi movimiento en su patio trasero alrededor del cobertizo. El oficial estaba saliendo de su taller improvisado y devolviéndole algunos papeles. Ella los tomó con un encogimiento de hombros y una sonrisa mientras cerraba la puerta detrás de ella. Era difícil escuchar exactamente lo que decían, pero le escuché decirle que deseaba poder ser de más ayuda y que, si él quería, podía rodear la casa en lugar de atravesarla. Parecía que le agradecía y le deseaba un buen día. Cuando él se dio la vuelta para cruzar la puerta que separaba el patio trasero del frente de la casa, ella se detuvo y me miró directamente. Era como si de alguna manera ella supiera que yo estaba aquí. La amable sonrisa que tenía para el oficial de policía se volvió venenosa en un instante, y cuando nos miramos a los ojos vi el mismo espeluznante ojo blanco observándome. Se me cayó el estómago y di un paso hacia atrás hacia mi habitación, casi cerrando la puerta mientras caminaba. Esa misma noche volví a escuchar la flauta. Debido a mis nervios ya estaba teniendo problemas para dormir. Di vueltas y vueltas, plagado de destellos de imágenes aterradores que involucraban a Caroline cubierta de sangre, riéndose mientras eliminaba a la señora Harris. No me di cuenta de la música en el principio. Lucy estaba dormida a mi lado, pero un movimiento repentino de su lado de la cama me hizo rodar. Se había sentado y ella comenzó a tararear una especie de melodía. Suavemente le pregunté si se sentía mal y cuando no recibí ninguna respuesta tomé mi teléfono y encendí la linterna. Alumbrándola con cuidado para no alumbrarla directamente en su rostro, vi que sus ojos aún estaban cerrados. Su cuerpo comenzó a balancearse de izquierda a derecha con el ritmo de la canción que estaba tarareando. Era una canción que nunca había escuchado antes. Estaba a punto de tocarla, era la única forma segura de despertarla cuando me di cuenta de que estaba tarareando junto con una fuente externa. Me levanté de la cama y escuché con atención. La melodía venía del exterior, así que me acerqué a la ventana abierta y miré a mi alrededor. En la oscuridad era difícil de ver con claridad, pero pude distinguir la forma de Caroline en su patio trasero tocando la flauta nuevamente. No era lo mismo que antes. Esta vez, la música que estaba haciendo era un poco más lenta y melancólica. No evocaba pensamientos de un prado pacífico o del sol.
En realidad no me hizo pensar en nada, excepto que sonaba extremadamente espeluznante cuando se combinaba con el tarareo de mi esposa que venía de la cama detrás de mí. Eso solo se intensificó cuando escuché a Gary agregar sus propios aullidos para que coincidieran con la canción. Los tres ahora estaban creando este coro inquietante que despertó una especie de horror inherente desde lo más profundo de mí. Simplemente se sentía mal. La canción estaba terriblemente mal. Sin ninguna explicación sentí que esta era una melodía que no estaba destinada a ser tocada para los humanos. Honestamente no tenía ni idea de cómo reaccionar ante esto. Sin una palabra y sintiéndome un poco aturdido, cerré la ventana y bajé las escaleras para tratar de calmar a mi perro. Cuando llegué a la sala de estar lo encontré acurrucado en su cama, con la cabeza levantada hacia el techo mientras un aullido disminuía. «Oye, amigo, ¿podemos evitar esto?», le pregunté mientras me inclinaba para rascarle la cabeza. Él me miró y me gruñó como lo hace normalmente cuando lo despiertan. Estiró todo su cuerpo y rodó sobre su espalda, apartando la cabeza de mí. Yo murmuré ok, está bien entonces, mientras giraba sobre mis talones y me dirigía de regreso a las escaleras hacia el dormitorio. Lucy ya había dejado de balancearse ahora que la música era casi inaudible. Hice lo mejor que pude para recostarla con cuidado en la cama y ella obedeció, pero el tarareo continuó. Suspiré y regresé a la ventana justo a tiempo para ver a Caroline cruzar la puerta trasera. Esta vez no habían criaturas siguiéndola. ¡Oh, no! Esta vez noté algo más. La luz en su cobertizo de trabajo estaba encendida. Al principio estaba listo para descartar esto como que ella se olvidó de apagarla o la dejó encendida por alguna razón en especial. Pero cuando estaba a punto de darme la vuelta y volver a la cama, un movimiento me llamó la atención. La puerta del cobertizo se abrió y vi una figura moviéndose ahí. Después de un tiempo de estar pegado a mi lugar, sentí que mis piernas comenzaban a dolerme de tanto estar quieto. Doblé las rodillas y moví los pies uno por uno para aflojarlos. Luego me incliné para frotarme la rodilla izquierda y pantorrilla. Cuando me levanté, vi la figura que salía del cobertizo. «¡Está sucediendo!», me susurré a mí mismo y entrecerré los ojos para tratar de ver quién era. Un brazo emergió primero, extendido y sosteniendo una campana de viento. Era difícil mantener mis ojos fijos en la persona. Mis ojos seguían sintiéndose como si estuvieran perdiendo el foco y los bordes de todo en mi campo de visión que se volvía borroso. Parpadeé un par de veces y entrecerré los ojos. Lentamente la persona salió del cobertizo, pero su figura estaba oscurecida por lo que estaba pasando ante mi vista. «No», negué con la cabeza y parpadeé un poco más, manteniendo los ojos cerrados durante unos segundos, pensando que tal vez solo estaban secos. Abrí los ojos y volví a mirar hacia abajo, deseando que mi cuerpo y mi mente distinguiera la forma. «Oye, Charlie, ¿qué estás haciendo, cariño?». La voz de Lucy me despertó del trance. Antes de que mis ojos abrieran, gemí por mis latidos en la cabeza. Estaba boca arriba y traté de darme la vuelta y alcanzar mi almohada, pero no sentí nada por el estilo. Mi cuerpo estaba dolorido y rígido. Abrí los ojos para descubrir que estaba en el suelo junto a la cama. Lucy se inclinó sobre mi lado de la cama observándome. «¿Ah? ¿Qué estás diciendo?». Yo me las arreglé para murmurar. «Te caíste de la cama, cariño, o algo así», ella dijo. «No, yo no», comencé a decir, pero me detuve tratando de recordar la noche anterior. Me incorporé rápidamente ante el recuerdo de todo lo que había visto. El movimiento repentino solo sirvió para que mi cabeza diera vueltas y mi cerebro se sintiera como si estuviera chapoteando en mi cráneo. «¿Estás bien, amor?». La voz de Lucy estaba atontada pero preocupada. Me encogí de hombros y luego negué con la cabeza brevemente mientras me agarraba al borde de la cama como apoyo para levantarme del suelo. Me senté al borde de la cama y me incliné con los codos en las rodillas. Luego apoyé la cabeza entre las manos. Yo no me siento tan bien. Fue todo lo que pude decir. Me frotó la espalda y me dijo que me quedara quieto mientras me traía un poco de agua.
Ni siquiera me atrevía a sentir. Se sentía casi como una resaca. Excepto que nunca antes había experimentado la sensación de que mi cerebro estaba hecho papilla. El dolor de cabeza y las náuseas, claro, pero nunca la sensación de gelatina adyacente que estaba sintiendo ahora. Cuando regresó se sentó a mi lado, tomé el vaso con ambas manos y bebía el líquido frío con cuidado. Creo que deberías quedarte en casa y tomártelo con calma hoy, sugirió. Su sugerencia fue más una recomendación firme que una oferta amable. Asentí y me volví a acostar. Tomó el vaso de mi mano y lo colocó sobre la mesa antes de besar mi frente y pedirme que descansara un poco. El resto del día pasó en un borrón de sueño, dolor y algo de televisión por la noche. Cuando mi pareja estuvo lista para acostarse, yo había pasado algunas horas despierto, cenando y me sentía un poco mejor. La sensación de gelatina cerebral había disminuido después de las primeras horas de sueño adicional. Todavía tenía dolor de cabeza, pero un poco de ibuprofeno ayudó a aliviar poco la presión y los latidos. Debido al descanso extra que había tenido ese día, todavía no estaba listo para volver a dormir. Así que le di un beso de buenas noches a Lucy y me quedé despierto para ver más comedias sin sentido. Terminé quedándome dormido por un corto tiempo mientras estaba estirado en el sofá. Gary se acurrucó contra mi estómago, pero fue un aullido ahogado lo que me despertó. Me puse de pie de un salto, sobresaltándolo completamente despierto. Eso sí no lo había hecho antes y provocando una mirada en su cara de perro adormilado. Sus oídos se animaron después de un segundo y levantó la cabeza para oler el aire. La puerta corrediza de nuestro patio trasero estaba abierta, dejando solo la puerta mosquitera cerrada, y yo pude escuchar la música de la flauta nuevamente. Mi perro resopló y resopló antes de que saltara del sofá y caminara directamente a la puerta. Se sentó y miró en dirección al patio de Caroline con un gruñido bajo saliendo de su garganta. Lo seguí y cerré la puerta, cortando el sonido. Su atención se centró inmediatamente en algo detrás de nosotros y se lanzó hacia las escaleras. ¡Hey, Gary! Lo llamé en voz baja, preocupado por lo que fuera que lo tenía tan irritado de repente. Subió todo el tramo de escaleras antes de que pudiera siquiera poner un pie en el primero. Mientras subía, podía escucharlo lloriquear suavemente. Una vez que pude entenderlo, entendí por qué estaba molesto. La música de la flauta entraba suavemente por una ventana abierta en algún lugar, y Lucy estaba en el pasillo, todo a medio metro de la parte superior de la escalera. Se balanceaba y tarareaba de nuevo. Con cuidado me acerqué a ella, tratando de hablarle con calma y preguntándole qué le pasaba. Ella no respondió. Gary le dio un codazo en la pierna en la cabeza, pero aún así no habló nada a ella. «Oye, Lucy, volvamos a la cama, ¿sí?», dije mientras trataba suavemente de tocarla para darle la vuelta y guiarla de regreso a nuestra habitación. Hizo una pausa en su tarareo e hizo un ruido ininteligible. «Cariño, necesitas volver a dormir». Continué mi intento de guiarla. «No», dijo con firmeza en una voz inusualmente áspera. Sonaba como si hubiera estado gorgoteando arena. Me quedé desconcertado por un momento y me congelé. Sus ojos, previamente cerrados, se abrieron de golpe, revelando la misma apariencia blanca retraída que había visto en Caroline 2 veces antes. ¿Qué?, comencé a decir, pero fui interrumpido por ella, empujándome con fuerza lejos de ella. Mientras trataba de encontrar mi equilibrio, terminé tropezando hacia atrás con Gary, quien aulló levemente y luego se echó a correr. Me contuve justo antes de caer por las escaleras. Me tomó un momento recuperar mi atención. Una vez que me enderecé, vi que Lucy ya no estaba parada ahí. Escuché que la puerta de su oficina se cerró de golpe y yo corrí tras ella. Ella me había dejado afuera. «Lucy, cariño, ábreme la puerta, por favor. Carajo, abre la puerta», supliqué. En lugar de esperar demasiado, después de que escuché que las cosas estaban siendo golpeadas adentro, bajé corriendo las escaleras y agarré el juego de llaves interiores que teníamos en un cajón.
Regresé y abrí la puerta lo más rápido que pude para encontrar la habitación desordenada. Había cosas tiradas de su escritorio, libros en el suelo, bolígrafos por todas partes. Pero Lucy, ella no estaba ahí. La ventana estaba abierta de par en par con la pantalla empujada hacia afuera. Miré hacia afuera, pero no vi señal de ella en ninguna parte. Todo lo que podía escuchar era la melodía de la flauta. Salí de la oficina y fui al dormitorio para tratar de ver dónde estaba Caroline. Sin embargo, cuando salí al balcón, la melodía era lejana y no vi ningún movimiento en la oscuridad. Bajé corriendo las escaleras, me puse unos zapatos y agarré la correa de Gary. Estaba sentado junto a la puerta trasera de nuevo, todavía gruñendo. Traté de enganchar la correa a su collar, pero gimió y se alejó de mí. No tuve tiempo de tratar de convencerlo, así que dejé caer la correa al suelo mientras salía corriendo por la puerta principal. Llamé a mi esposa mientras buscaba por la casa y luego me dirigí al patio trasero de Caroline. No había ni rastro de Caroline, ni de Lucy, ni de nadie. Rápidamente me moví hacia el cobertizo y lo encontré vacío de vida también. Entré por un momento, pero cuando me di la vuelta para irme, sentí que me empujaban por detrás. Caí al suelo esquivando por poco una piedra entre la hierba. De repente sentí un peso encima de mí y mis manos agarraron bruscamente los lados de mi cabeza. No me avergüenza admitir que me agité como un pez fuera del agua. Boca abajo no tenía mucha palanca y había rodillas inmovilizándome los brazos. No fue solo físicamente difícil salir de esta posición, sino también mentalmente. Mi cabeza estaba girada hacia un lado y una de las manos que sostenía mi cabeza se acercó poco a poco a mi cabeza. Los dedos se sentían viscosos. Olían a suciedad húmeda y gusanos entraron enganchándose en mi mejilla. La otra mano todavía sostenía mi cabeza en su lugar contra el suelo. Después de sostenerme allí por un momento, los dedos dentro de mi boca comenzaron a explorar mis dientes, sintiendo lentamente alrededor de cada uno. Mi visión comenzó a nublarse y a oscurecerse y supe que podría desmayarme pronto. Ya había estado fuera de sí ese día y esto solo se sumaba a eso. Yo me quedé estupefacto durante unos segundos, reuniendo todas mis fuerzas. Con un último esfuerzo intenté apartar a la persona de mí. Una vez más, fui derrotado sin esfuerzo. Mi cabeza estaba más presionada contra el suelo y sentí que no podía aguantar más, y mi mundo se volvió completamente negro. Me desperté una vez más horas después. Puede sonar tonto, pero me estaba molestando despertarme de toda esta jodida situación. Había dormido más de lo normal y sentía que cada pocas horas estaba resurgiendo de la tierra de las pesadillas. Esta vez me encontré todavía en el suelo en el patio trasero de Caroline. El sol ya estaba en lo alto, pero aún no muy alto en el cielo. Me puse de pie y salí a trompicones del patio hacia mi propia puerta principal. Yo tenía que llamar a la policía. Ahí estaba la policía. Cuando salí de la propiedad de Caroline, vi varias patrullas de policía que se alineaban en mi calle. No había uno en mi casa, pero había al menos 4 de ellos en varias casas. Miré la escena un poco aturdido. Todavía me sentía un poco mareado y tuve que sentarme un momento antes de averiguar qué estaba pasando y hacerles saber que mi esposa ahora estaba desaparecida y que me habían atacado. Me acerqué a los escalones de mi porche, planeando sentarme en ellos para descansar cuando lo noté. Mi patio ahora tenía su propia campana de viento orgánico hecho a mano. ¡Oh, no! Realmente no estoy completamente seguro de cuánto tiempo estuve sentado en los escalones de mi patio, sintiéndome entumecido, roto, física y mentalmente. Un oficial estaba acompañado de uno de mis vecinos. Él era Romero Tillman, el esposo de Hannah. El oficial me hizo algunas preguntas y terminé contándole los eventos de la noche anterior a la policía de aspecto incómodo. Estaba seguro de minimizar las partes extrañas para no sonar completamente loco. Romero se sentó a mi lado y cuando el oficial estuvo satisfecho con la información que le había dado, me explicó lo que estaba pasando. Su esposa, junto con Lucy y otras 4 personas en la calle, habían desaparecido durante la noche.
Romero se había despertado para encontrar la puerta de entrada abierta de par en par y una campana de viento similar a la de mi propio patio colgando justo encima de los escalones de su patio. Dos de los otros habían despertado y encontraron a sus parejas saliendo de la casa en medio de la noche. Estaban en una especie de estado de aturdimiento o trance hipnótico. Cuando trataron de evitar que esto sucediera, los empujaron a un lado como a mí. Cuando pudieron salir corriendo para seguir a sus esposas, ya no había ni rastro de ellas. Así que Hannah, Coral, Morgan, Peter, Michelle y Lucy desaparecieron en medio de la noche a quién sabe dónde. Y no parece que nadie tenga una idea real de por qué o dónde, concluyó Romero sacudiendo la cabeza. Yo no diría eso exactamente, dije en voz baja. Romero me miró con una ceja levantada. ¿Tú qué sabes? ¿Sabes algo?, preguntó. Asentí levemente mirando alrededor de la calle. Así es, yo podría saberlo, pero no quiero hablar de eso abiertamente. Si quieres saberlo realmente, vas a tener que abrir bastante tu mente, porque esto va a sonar como una jodida locura. Acordamos encontrarnos en mi casa una vez que la policía terminara su interrogatorio. Entré y tomé una ducha antes de hacer una taza llena de café. Cuando Romero regresó una hora más tarde, tenía a Samantha, Isaac, Carter y a Luke a cuestas. Estos eran los esposos y esposas de los que habían desaparecido. Yo les expliqué lo que sabía, lo que me había pasado y confirmé que cada uno de ellos tenía una campana de viento en algún lugar de su patio. Esperaba con incredulidad que me llamaran loco, pero sorpresivamente nada de eso sucedió. Cada uno de ellos se turnó para explicar el extraño comportamiento que su pareja había estado exhibiendo durante 1 o 2 días antes de la noche anterior. Carter incluso explicó la mirada de ojos blancos que Peter tenía cuando trató de evitar que se fuera. Hablamos con varias tazas de café encima y durante varias horas comparando notas, considerando teorías e intentando hacer planes. Al final acordamos un lugar para al menos comenzar. El hogar de Caroline. No era como en las películas, donde el grupo de héroes harapientos se lanzaba a la batalla con determinación. Oh, no. Caminamos más o menos a paso lento, dirigiéndonos a la puerta principal de Caroline. No estábamos seguros de lo que sucedería, e incluso creer que nuestras parejas regresaran no fue suficiente para hacer que el miedo a lo que podría suceder desapareciera. ¿Qué desean aquí?, Caroline preguntó enojada cuando abrió la puerta. Tú sabes lo que quiero recuperar a mi esposa ahora, dije. Mi propia valentía me sorprendió y pude sentir que la rabia comenzaba a hervir por dentro. Esperaba que continuara para tener la columna vertebral para manejar lo que sucediera. El resto de nuestro pequeño grupo expresó su propia versión de esta oración y Caroline se quedó ahí mirándonos estupefacta por un momento. Cuando sus ojos se posaron en el bulto en mi frente y los rasguños alrededor de mi boca, su comportamiento cambió por completo. Donde antes parecía dura y resistente se derrumbó, y me refiero a que ella se derrumbó físicamente. Cayó de rodillas, con la cabeza enterrada entre las manos mientras comenzaba a llorar. ¡Oh, pero qué diablos!, tartamudeé sin saber qué hacer. Miré a Romero, ya que los demás se estaban encogiendo de hombros. Me devolvieron la mirada con expresiones confundidas e inseguras. Me agaché y toqué vacilantemente su hombro. Levantó la cabeza y cambió a una posición sentada. No sabía que esto iba a pasar, no sé cómo detenerla, ni siquiera sé qué es ella. Solo quería que las ratas se fueran, dijo. Todos nos quedamos donde estábamos mientras Caroline seguía llorando durante unos minutos. No sabía qué hacer. Aquí estaba esta fuerza oscura que pensamos que robó a nuestros seres queridos llorando abiertamente en lugar de contraatacar. ¿Puedes decirnos qué pasó?, Romero preguntó cuando sus gritos comenzaron a disminuir. Ella asintió y miró por encima del hombro, una mirada de miedo evidente en su rostro. Oigan, ¿por qué no regresamos a mi casa?, yo dije. Me miró a los ojos y volvió a asentir con fervor. Samantha dio un paso adelante y le ayudó a ponerse de pie. De vuelta en mi sala de estar nos sentamos y escuchamos la grandiosa explicación de Caroline. Verán, después del incendio yo estaba molesta y enojada porque el problema de las ratas estaba fuera de control.
No quería esperar más o que nadie más saliera lastimado a causa de ellos. Estaba dando un paseo tratando de calmarme cuando escuché que alguien me llamaba desde el frente de una casa por la que pasaba. Al principio pensé que la señora Harris me iba a gritar por estar demasiado cerca de su casa y me estaba preparando para gritarle y decirle lo horrible que era. Pero en cambio fue amable y me preguntó si quería deshacerme de las placas. Cuando le dije que sí, me llevó a su casa y me preparó té. Hablamos un rato y al principio no le creí. Me dijo que tenía una flauta especial que atraería a todas y cada una de las placas para que la siguieran. Solo tendría que tocarla y llevarlos al bosque. Era una forma humana y rápida de deshacerse del problema. Sin embargo, siguió usando esa palabra sobre plagas. No sobre roedores, ratas o animales, sino específicamente placas. Me dijo que era demasiado mayor para hacerla ella misma, así que me ofreció tomar la flauta y llevarlos lejos. Pensé que esto estaba tan loco, pero yo también estaba tan enojada y lista para intentar cualquier cosa. Si no funcionaba, yo no perdía nada, y si lo hacía, entonces todo estaría arreglado. Estuve de acuerdo y ella me dijo que me permitiría tomar la flauta con una condición, que debía aprender a hacer campanas de viento con huesos. Pensé que era extraño, pero ella insistió en que solía hacer campanas de viento con huesos de animales muertos que había encontrado, y que se verían mejor de lo que yo pensaba. Volví a aceptar y le dije que si la flauta funcionaba, dejaría que me enseñara lo que fuera. Bueno, para sorpresa mía, funcionó. Por alguna razón, ni siquiera me di cuenta de que no solo no sabía tocar una flauta, sino que tampoco sabía qué tocar para que las ratas me siguieran. Sin embargo, cuando sostuve mi flauta en mis labios, fue como si algo más se apoderara de mi cuerpo y comenzara a tocar a través de mí. Después de eso, la noche fue un completo apagón para mí. Estaba parada en mi patio trasero, apenas comenzando a tocar la flauta. Al día siguiente estaba acostada en el sofá de la señora Harris. Ella me mostró cómo hacer las campanillas de viento y al principio pensé que era un poco ingenioso. Ella me dio instrucciones sobre cómo teñir los huesos y tallarlos con símbolos y diseños extraños. Cada vez que le preguntaba sobre los símbolos, solo decía que eran para la suerte, la prosperidad o algo así. Comencé a tener desmayos regulares, especialmente por la noche, y cuando desperté tenía pelo y sangre enmarañada en mi ropa. Sospeché que tenía algo que ver con los animales desaparecidos. Noté las campanas de viento que aparecían donde faltaba un animal y pensé que yo era quien los hacía y las ponía, pero no recordaba haberlo hecho. Las únicas decoraciones que personalmente recuerdo haber hecho son las que están en mi propia casa. Cuando la señora Harris desapareció, entré en pánico y traté de llevar la flauta al bosque para dejarla en algún lugar. Se sentía mal tirar algo así, pero ya no lo quería cerca de mí. Caminé y finalmente lo dejé acurrucado en las ramas de un árbol que encontré. El árbol en sí estaba rodeado de pequeños huesos y pensé que era correcto dejarlo allí. Sin embargo, cuando llegué a la casa de la señora Harris, estaba allí en mi sala de estar, excepto que parecía más joven. Me di cuenta de que ya había comenzado a parecer más joven, solo por pequeños incrementos, por lo que no se notaba mucho. En ese momento, sin embargo, parecía unos 20 años más joven después de todo lo que había sucedido. Estaba enojada conmigo por deshacerme de la flauta y comenzó a gritarme con estas cosas que salieron de las sombras detrás de ella. No sé qué eran, pero traían consigo un olor a algo quemado. Había 2 o 3 de ellas, pero era difícil realmente decirlo. Seguían cambiando de forma como si fueran líquidos moviéndose por el aire, una especie de líquido oscuro y turbio, algo así como el petróleo tal vez. Estaba inmovilizado sobre mi espalda y ella se puso por encima de mí y comenzó a hurgar en mis brazos y mi cara. Sus dedos presionaron con mi fuerza en mi piel. Aquí, vean la marca.
Ella levantó la manga de su camiseta para mostrar pequeños moretones del tamaño de la punta de un dedo que permanecían en sus hombros. Parecían estar buscando algo. Cuando se detuvo, dijo que mis huesos eran fuertes, pero que mi espíritu no era lo suficientemente bueno. Necesitaba ayudarla a tener esos huesos y espíritus fuertes antes de que me liberaran. Pero la forma en que dijo liberado me hizo sentir como si quisiera eliminarme. Me obligó a levantarme y tuve que llevarla al bosque para encontrar la flauta. Me tomó un tiempo encontrar dónde la había dejado, pero una vez que lo hice me exigió que la tocara. Tan pronto como comencé a hacerlo, me desmayé de nuevo. Apenas era de noche cuando eso sucedió y no volví en mí hasta casi el mediodía del día siguiente. Mis pies estaban descalzos, magullados y ensangrentados. Mis manos estaban sucias y todo mi cuerpo me dolía. Dormí un rato más tratando de descansar. Horas más tarde, cuando desperté, la señora Harris estaba de regreso. Ella no dijo nada, pero se sentó en el borde de mi cama y me tendió la flauta. Lo tomé y comencé a jugar con ella, temerosa de lo que pudiera hacer o de lo que podría traer si no lo hacía. Recuerdo llorar cuando la tomé y ella me llevó a mi patio trasero. Lo siguiente que supe fue que estaba de pie en el bosque, rodeada de personas desaparecidas. Estaban sentados en el suelo, cada uno de ellos con los pies en agujeros. Había un agujero para cada pie y estaban en el proceso de tapar los agujeros con los pies dentro hasta las pantorrillas. Observé durante un rato mientras terminaban y luego se esforzaron por ponerse de pie. Parecían estar imitando árboles o algo así, con los pies arraigados en el suelo. Escuché un movimiento en la distancia y me di cuenta de que era la señora Harris, que no estaba ahí. Pensando que era ella quien hacía el ruido, corrí. Acababa de despegar y corrí tan fuerte y rápido como pude. Tropecé varias veces, pero me obligaba a levantarme y correr más. Cuando llegué a casa, todo mi cuerpo se veía destrozado y me senté en la ducha por un rato, tratando de quitarme la suciedad y todo el líquido rojo. Pero poco después de que salí apareciste tú. Ella completó su relato encogiéndose de hombros después de unos largos momentos de silencio, y luego Isaac habló. «Hey, Caroline, ¿puedes llevarnos de vuelta allá?» Menos de 2 horas después, equipados con bolsas llenas de agua, barras de proteína y cualquier arma improvisada que pudiéramos reunir, los 6 seguimos a Caroline hacia el bosque. La forma en que se movía revelaba cuánto dolor sentía y Samantha preguntó un momento si estaba bien para hacer esto. Caroline insistió en que lo estaba y me pregunté si su propia rabia la estaba alimentando. El tiempo que tardamos en prepararnos había vuelto a endurecer, pero esta vez de forma decidida. Quería terminar con esto y era fácil verlo. Si yo fuera ella, habría estado furiosa y asustada, lista para hacer lo que fuera necesario. Caminamos a través de los árboles durante mucho tiempo. Pasaron las horas mientras Caroline intentaba recordar el camino. El sol comenzó a bajar en el cielo y empecé a preocuparme de que llegaríamos demasiado tarde o de que no podríamos encontrarlos en absoluto. Cuando nos detuvimos a descansar un momento, Caroline sacó algo de su mochila. Era la flauta que la había visto tocar antes. ¿Aún la tienes? Después de todo lo que sucedió, yo le pregunté a ella. Ella lo miró en su mano y asintió levemente. «Es que tengo una idea», dijo en voz baja. Nos reunimos a su alrededor mientras ella se llevaba la flauta a la boca, cerraba los ojos y empezaba a tocar. Era una melodía lenta y suave, similar a la primera que había escuchado. El aire a nuestro alrededor se sentía como si dejara de moverse por completo. A medida que la melodía se aceleraba, volví a sentir la sensación de estar en un prado pacífico. Creo que los 6 estábamos hipnotizados con la música. No nos movimos y apenas se sentía como si estuviera respirando. Todo se sentía surrealista y no me di cuenta de que había cerrado los ojos hasta que los abrí. Lo que me recibió fue nuevo y maravilloso. Los árboles parecían brillar. El marrón de los troncos tenía un tono más oscuro, teñido de venas que palpitaban suavemente. Las hojas eran más brillantes y ricas en tonos de verde que nunca antes había visto.
El suelo bajo mis pies se sentía más suave, pero aún así fuerte. Mientras miraba a mi alrededor con asombro, vi que Romero, Isaac, Samantha, Carter y Luke estaban haciendo lo mismo. Sabía que estábamos viendo el mundo bajo una nueva luz de alguna manera. Cuando volví a mirar a Caroline, la música, su piel brillaba suavemente con una luz dorada. Quería estirar la mano y tocarla para ver si estaba tan cálida como parecía ser el brillo, pero me resistí, sintiendo muy dentro de mí que una acción como esa interrumpiría toda la escena y no podía permitir que eso sucediera. ¿Escuchan eso?, preguntó Lucas. Estaba mirando a nuestra izquierda y yo puse mis ojos y oídos en esa dirección. ¿Eso es un canto?, Isaac preguntó. Sí, creo que lo es, dijo Romero. Todos escuchamos mientras el sonido distante de las voces se unía a la melodía que Caroline seguía tocando. Había un coro creciendo desde algún lugar a nuestra izquierda, armonizando con la flauta. ¡Vamos allá!, dijo Luke y comenzó a caminar en la dirección del sonido. Miré a Caroline y ella abrió los ojos. Ella asintió sin detener la música. La dejamos que siguiera lentamente detrás de nosotros tocando y corrimos por el bosque en busca de las voces. No nos tomó mucho tiempo encontrar la fuente. Era un área pequeña, ni siquiera lo suficientemente grande como para llamarlo un claro. Ahí estaban todas nuestras parejas desaparecidas. Todos y todas parecían cansadas, sucias y aturdidas. Sus ojos estaban cerrados y se balanceaban con la música. En un círculo entre los árboles estaban plantados tal como Caroline los había descrito. Cada pierna estaba enterrada en un agujero en la tierra hasta la mitad de las pantorrillas. En el centro estaba una enojada señor Harris. Ella nos miró mientras nos acercábamos, cada uno de nosotros corriendo hacia nuestros respectivos seres queridos. ¿Cómo se atreven a interrumpirme?, ella bramó. Su voz era más profunda de lo normal, casi resonando con múltiples tonos. Mientras corría hacia Coral, Samantha se lanzó a propósito contra la mujer. Creo que tenía la intención de derribarla, pero la señora Harris, que ahora parecía tener unos 40 años, solo retrocedió unos pasos. Cada uno de nosotros contactó a sus seres queridos, pero no sabía qué hacer a continuación. Isaac comenzó a cavar alrededor de los pies de Morgan. Romero estaba sacudiendo a Hannah y rogándole que se calmara. Samantha estaba abrazando a Coral y hablándole frenéticamente. Luke estaba tratando de sacar las piernas de Michelle del suelo. Por otra parte, Carter estaba agarrando las manos de Peter y rogándole que viniera. Y yo estaba de pie frente a mi esposa Lucy, frente a la señora Harris también. Todo el cuerpo de la anterior anciana pareció oscurecerse y silbó. Las criaturas o demonios o lo que sea que Caroline nos había dicho comenzaron a materializarse. Sus formas eran cambiantes y aceitosas, derritiéndose al suelo alrededor de la señora Harris. Empezaron a golpear antes de que pudiera gritar una advertencia. Samantha fue la primera en caer tirada contra un árbol. Su cuerpo cayó hecho un montón en la base del baúl. Mis ojos se movieron alrededor tratando de averiguar qué podía hacer. Luke fue el siguiente en ser atacado. Un apéndice resbaladizo se envolvió con fuerza alrededor de su cuello. Intentó golpearlo con los puños, pero lo agarró con fuerza. Su rostro se puso rojo y pude ver que estaba luchando por respirar antes de soltarlo. Estaba sobre sus manos y rodillas, tosiendo y ahogándose mientras trataba de recuperar el aliento. Vi la masa de formas oscuras volverse para ir por Romero y yo grité su nombre. Se dio la vuelta y vio las formas que se precipitaban hacia él. Todavía no era rival para ellos. No miré porque estaba incapacitado. En cambio, me arrodillé y abrí mi mochila buscando algo que pudiera usar como arma contra estas criaturas. Isaac debió haber hecho lo mismo porque cuando volví a mirar lo vi acuchillando la oscuridad que se acercaba a él con un hacha. Sin embargo, no sirvió de nada. El hacha disminuyó la velocidad cuando golpeó las formas turbias, pero no se detuvo por completo. No parecían desfasados por ello. «¡Oye, feo pedazo de porquería aceitosa!», escuché gritar a Carter. Agarró un mazo con ambas manos. Una de las criaturas se paró y cargó contra él.
Salté, dejando mi mochila en el suelo junto a Lucy. Primero arrojé un puñado de sal al ser que se dirigía a Carter. Luego saqué un encendedor de mi bolsillo y apunté una lata de laca para el cabello. El aire se encendió cuando la gran forma cambiante se encogió y chilló al ser golpeada por la sal. Parecía centrar su atención en mí y en mi lanzallamas casero. Vi a Carter abalanzarse hacia adelante y golpearlo con el mazo, pero tuvo el mismo efecto que el hacha de Isaac. Una extremidad parecida a un tentáculo salió disparada de la espalda de la criatura y golpeó a Carter, tirándolo al suelo. Continuó dirigiéndose hacia mí, aparentemente desfasado por el fuego. Solté la laca y cayó al suelo. Me di la vuelta y agarré el contenedor de sal, abriendo el pico y balanceándolo al azar, tratando de hacer contacto con la nube oscura. Hubo un ligero chisporroteo y retrocedió. Sin embargo, no se detuvo. La sal parecía doler, claro, pero no era suficiente para detenerlo. Otra forma se unió a la que ahora se acercaba lentamente a mí. Casi parecía como si estas cosas estuvieran calculando o pensando en lo que querían hacer conmigo. Sonaron golpes suaves y dejé que mis ojos se movieran para ver que todos nuestros seres queridos habían caído al suelo. Sus pies aún estaban plantados, pero cada uno de ellos parecía estar inconsciente o dormido ahora en posiciones extrañas. Las formas se detuvieron, posiblemente también sorprendidas por este cambio repentino. ¿Qué están haciendo? ¡Vayan por él!, gritó la señora Harris. Cambié mi mirada para observar a la señora Harris alrededor de las formas detenidas a unos metros de mí. Sus ojos estaban salvajes y enfurecidos. Si esto fuera una caricatura o tal vez un anime, estaba seguro de que podría haber podido ver el vapor saliendo de sus oídos. Sin embargo, mis propios ojos se abrieron cuando vi lo que venía. En mi periferia vi que sus sombríos secuaces comenzaban a moverse de nuevo, pero estaba demasiado interesado en observar a Caroline, que apareció entre los árboles. En el instante en que vi la flauta hundirse en el cuello de la señora Harris, me di cuenta de que la música se había detenido. A mi alrededor no solo escuché, sino que sentí un profundo estruendo. Era como si los mismos árboles estuvieran gruñendo, agarrándome la cabeza. Yo caí de rodillas. Incapaz de mantenerme de pie por la presión que sentía en mi cráneo, una vez más, para mi sorpresa de nadie, me desmayé. Cuando desperté, no había ni rastro de la señora Harris ni de sus amigos demoníacos. Caroline estaba en el centro del círculo ahora. Líquido rojo salpicaba su ropa. Ella ya yacía ahí y me preocupaba de que no estuviera viva, pero Samantha comprobó y anunció que todavía respiraba. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. Todos, excepto Caroline, regresaron a la tierra de los coherentes. Nos ayudaron a ponernos de pie, nuestros seres queridos a salir de sus agujeros en el suelo y regresamos a nuestra calle. Romero y Carter se turnaron para llevar a Caroline, ya que ella permaneció desmayada todo el camino. Miré a mi alrededor mientras nos íbamos, pero no vi la flauta en ningún lugar obvio. En la tarde siguiente, todos los involucrados terminaron en nuestra sala de estar. Cada uno de nosotros contactó a la policía y transmitió la historia acortada. La señora Harris había raptado a nuestras 6 parejas y las había drogado. Ellos no podían recordar nada. Tampoco era mentira. Realmente no podían recordar nada durante ese tiempo. Les informamos sobre lo que realmente había sucedido y teorizamos que la anciana Harris se estaba preparando para algún tipo de ritual con ellos, pero que aún no lo había hecho, afortunadamente. Hablamos hasta bien entrada la noche y compartimos una tonelada de pizza entregada. Alrededor de la medianoche nos dividimos en pequeños grupos y luego nos volvimos a reunir en el patio trasero de Caroline. Tenía una gran lata de metal que todos ayudamos a llenar con todas las campanas de viento orgánicas hechas a mano que pudimos encontrar. Sí, eso significa que nos escabullimos por el vecindario y robamos las malditas decoraciones de los patios. Una vez que los amontonamos todos en el basurero, Caroline agregó sus herramientas para trabajar la madera y un poco de gasolina. Cada uno de nosotros encendió un fósforo y los dejó caer uno por uno en respeto de todas las mascotas caídas.
La verdad es que no sé qué pasó con la señora Harris o la flauta. Eso me ha impedido dormir toda la noche hasta ahora. Sin embargo, ninguno de nosotros estaba dispuesto a regresar y a buscar a ninguno de los dos. Sin embargo, lo que sí sé es que ninguno de nosotros volverá a mirar las campanas de viento de la misma manera. Y personalmente espero nunca tener que escuchar una sola flauta tocando una canción, ya sea una melodía agradable o no. Si te gustó el video, déjame un like y comenta aquí abajo en los comentarios qué te pareció. Nos estaremos viendo en otro video. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.